Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Paul Bowles, un creador cuya vida es tan intrigante como sus obras. Prepárense para conocer la vida de este compositor, escritor y traductor estadounidense que vivió aventuras inolvidables. Paul Bowles nació el 30 de diciembre de 1910 en Jamaica, Queens, Nueva York. Desde una edad temprana, Bowles demostró que era una persona fuera de lo común. A los 3 años ya sabía leer y a los 4 estaba escribiendo sus propias historias. A los 11 años, compró su primer libro de poesía, y con solo 17, su poema fue publicado en la revista literaria Transition en París. Durante su juventud, Paul Bowles estudió música con el famoso compositor Aaron Copland y trabajó en producciones teatrales en Nueva York. Pero fue su primera novela, The Sheltering Sky, 1949, la que realmente lo catapultó a la fama. Esta novela nos lleva a los desiertos del norte de África, una región que Bowles había explorado en 1931 y que lo inspiró profundamente. En 1947, Bowles tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se mudó a Tánger, Marruecos, un lugar mágico en la zona internacional de Tánger. Allí vivió durante 52 años y, aunque pasó algunos inviernos en Ceilán, Tánger siempre fue su verdadero hogar. Su esposa, Jane Bowles, se unió a él en 1948, y juntos se convirtieron en figuras icónicas entre los expatriados estadounidenses que vivían en la ciudad. En 1928, Paul Bowles empezó sus estudios en la Universidad de Virginia, donde su pasión por la literatura y la música se hacía cada vez más evidente. Entre sus intereses estaban la tierra baldía de T.S. Eliot, las composiciones de Prokofiev y Duke Ellington, así como el canto gregoriano y el blues. Pero en abril de 1929, Bowles tomó una decisión audaz, abandonó sus estudios, se fue sin previo aviso y tomó un billete de ida a París, con la firme intención de no regresar. No estaba huyendo, sino corriendo hacia algo nuevo, como él mismo lo describió. En París, trabajó para el Paris Herald Tribune y entabló una gran amistad con el poeta rumano Tristan Tzara. Después de unos meses, regresó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en una novela y en una librería. Sus padres insistieron en que volviera a la universidad, pero Bowles no duró mucho y volvió a París, esta vez con Aaron Copland, quien fue tanto su amante como mentor. Fue en París donde Bowles comenzó a trabajar en su primera composición musical importante, la sonata para oboe y clarinete, que se estrenó en 1931 en Nueva York. Durante este tiempo, Bowles se convirtió en parte del vibrante círculo literario y artístico de Gertrude Stein. Siguiendo su consejo, visitó Tánger por primera vez en el verano de 1931. Esta ciudad marroquí se convirtió en su hogar y en una fuente de inspiración para muchos de sus cuentos. Bowles pasó por varias ciudades, desde Berlín hasta el norte de África, y regresó a Nueva York en 1937. En la década de 1940, se destacó como compositor y colaboró con grandes nombres como Orson Welles y Tennessee Williams. En 1938, se casó con Jane Howard, una autora y dramaturga, y aunque su matrimonio era poco convencional, su relación seguía siendo cercana y sólida. En 1945, comenzó a escribir prosa nuevamente, influenciado por su esposa Jane, y publicó su primera novela Two Serious Ladies en 1943. En 1947, Paul Bowles recibió una oferta para escribir una novela para la editorial Doubleday. Con el anticipo del contrato, decidió mudarse a Tánger, una ciudad que capturó su imaginación y que se convertiría en su hogar durante 52 años. Jane, su esposa, se unió a él allí al año siguiente. En palabras de Bowles, fui compositor durante tanto tiempo como escritor. Vine aquí porque quería escribir una novela. Estaba harto de escribir música para otras personas. Aprovechando su mudanza, Bowles se embarcó en una aventura al desierto del Sáhara argelino para trabajar en su novela. En ese paisaje desértico, comentó que escribí en la cama de hoteles en el desierto. Su primera novela, The Sheltering Sky, se inspiró en la experiencia personal y en una canción que escuchaba de niño. Aunque Doubleday rechazó el manuscrito, el libro fue finalmente publicado en septiembre de 1949 en Inglaterra y rápidamente se convirtió en un éxito en Estados Unidos.
En 1950, Bowles publicó su primera colección de cuentos titulada A Little Stone. En la edición británica, omitió dos de sus cuentos más famosos, Page from Cold Point y The Delicate Prey, para evitar problemas de censura. La versión estadounidense, publicada por Random House, sí incluyó estos relatos. Bowles se sumergió en temas complejos y oscuros. En una entrevista, reflexionó sobre cómo la violencia en sus escritos refleja su percepción de la vida, sugiriendo que la violencia es inherente tanto en la naturaleza como en la civilización humana. Su segunda novela, Let It Come Down, publicada en 1952, explora la vida de un americano en Tánger y cómo enfrenta la cultura marroquí. Más tarde, en 1955, su tercera novela, The Spider House, se ambienta en Fez y aborda el conflicto entre el nacionalismo marroquí y el colonialismo francés. Mientras Paul Bowles se dedicaba a su carrera como escritor, no dejó de explorar otras facetas creativas. Durante su tiempo en Tánger, compuso música incidental para 9 obras de teatro presentadas por la Escuela Americana de Tánger. La pareja Bowles se convirtió en figuras centrales en la animada escena de expatriados en Tánger, atrayendo visitantes de renombre como Truman Capote, Joseph Blasco, Tennessee Williams y Gore Vidal. En los años 50 y 60, la escena literaria se enriqueció aún más con la llegada de William Burroughs y los escritores Beat Allen Ginsberg y Gregory Corso. En 1951, Bowles hizo un descubrimiento musical que marcaría su vida. Conoció a los maestros músicos de Jajouka durante un festival en Sidi Kazem. Su colaboración con estos músicos y su líder Bachir Attar está documentada en su libro Days, A Tangier Journal. Pero la vida de Bowles no se limitó a Tánger. En 1952, compró la pequeña isla de Tapra Ben en Sri Lanka, donde escribió gran parte de su novela The Spider House. Pasó allí la mayoría de los inviernos, regresando a Tánger en los meses más cálidos. A finales de la década de 1950, Marruecos logró la independencia, y Bowles, con el apoyo de la Fundación Rockefeller y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, emprendió un viaje por Marruecos para grabar música tradicional marroquí. Entre 1959 y 1961, registró una variedad impresionante de música de diferentes grupos étnicos, incluyendo comunidades judías sefardíes. Durante estos años, Bowles también se dedicó a traducir obras de autores marroquíes como Mohamed Choukri y Ahmed Jacobi. Su pasión por la cultura marroquí era evidente en cada proyecto en el que se involucraba. En 1968, Bowles fue profesor visitante en el San Fernando Valley State College, ahora California State University, Northridge, donde enseñó escritura narrativa avanzada y novela europea moderna. En 1970, Bowles y Daniel Halper fundaron la revista literaria Antías en Tánger. Esta revista se convirtió en un importante punto de encuentro para escritores nuevos y consagrados, y también incluyó algunas de las propias obras de Bowles, como la historia Tarde con Anteo. Después de la triste muerte de su esposa, Jane, el 4 de mayo de 1973 en Málaga, España, Paul Bowles continuó su vida en Tánger, donde se mantuvo activo en la escritura y recibía visitas en su acogedor apartamento. Su vida en Tánger estaba llena de creatividad y compañía, aunque en un entorno más íntimo. Durante los veranos de 1980 y 1982, Bowles organizó talleres de escritura en Marruecos, en la Escuela Americana de Tánger, con el respaldo de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Estos talleres fueron un gran éxito y atrajeron a muchos aspirantes a escritores. Entre ellos, Rodrigo Rey Rosa, quien más tarde ganaría el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2004, y Mark Terry. Bowles incluso designó a Rey Rosa como su heredero literario, tanto de sus obras como de las de Jane Bowles. En 1982, Bowles publicó Points Intime, Tale from Marako, una colección de cuentos que explora fragmentos de historias, anécdotas y relatos de viajes. Esta obra no está incluida en sus colecciones más conocidas, como The Stories of Paul Bowles o Collected Stories and Later Writings, pero es una pieza importante de su repertorio. Ese mismo año, también colaboró con Karen Alenier en los poemas de Gertrude Stein para su libreto de ópera Gertrude Stein invents a Jean-Pierre Lyon. En 1985, Bowles presentó su traducción del cuento de Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares,
incluido en el libro She Woke Me Up So I Killed Her, que recopiló 16 historias traducidas por él. Borges ya había sido traducido por otros grandes traductores, pero la versión de Bowles aportó su propio toque único. Cuando en 1988 se le preguntó sobre su vida social en una entrevista, Bowles respondió con su característico desdén: "No sé qué es una vida social. Mi vida social se limita a quienes me sirven y me dan de comer, y a quienes quieren entrevistarme". Y sobre sus logros, modestamente dijo: "He escrito algunos libros y algo de música. Eso es lo que he logrado". Bowles hizo una aparición especial al principio y al final de la adaptación cinematográfica de su novela The Sweltering Sky en 1990, dirigida por Bernardo Bertolucci. Su música había sido algo pasada por alto, pero en la década de 1990, nuevos músicos y cantantes redescubrieron y apreciaron su obra, con piezas descritas como encantadoras e ingeniosas. En 1994, el escritor Paul Theroux visitó a Bowles y lo presentó en el último capítulo de su libro de viajes, Las columnas de Hércules. Fue un encuentro significativo que ayudó a revivir el interés en la vida y el trabajo de Bowles. En 1995, Bowles volvió a Nueva York para participar en un evento especial, el Festival Paul Bowles, en el Lincoln Center, donde su música fue celebrada por todo lo alto. Jonathan Sieffart dirigió la orquesta EOS en una interpretación de sus obras. Se llevó a cabo un simposio y una entrevista en la New School for Social Research. Un documental canadiense sobre su vida, titulado Let It Come Down, The Life of Paul Bowles, ganó el premio al mejor documental en la 27ª edición de los premios Emmy Internacionales en Nueva York, destacando aún más su impacto cultural. En 1998, los visitantes reportaron que el ingenio y la profundidad intelectual de Bowles seguían intactos. Comenzó a limitar sus entrevistas por consejo médico, pero aún recibía amigos y visitantes en su apartamento en Tánger. Una de sus últimas entrevistas fue con Stephen Mourasan, Jr., un amigo y profesor en la American School of Tangier, publicada en la revista Poets y Writers. En 1999, Irene Herman, la albacea de su patrimonio musical, lo entrevistó para centrarse en su carrera musical, y esa entrevista se publicó en 2003. Paul Bowles falleció el 18 de noviembre de 1999 en el Hospital Italiano de Tánger a los 88 años, a causa de insuficiencia cardíaca. Había estado lidiando con problemas respiratorios y su muerte marcó el final de una vida tan rica y creativa. Sus cenizas fueron enterradas en Lake Mount, Nueva York, junto a las de sus padres y abuelos, cerrando el círculo de una vida profundamente conectada con sus raíces y su arte. Bowles vivió 52 de sus 88 años en Tánger, y la ciudad fue un pilar central en su vida y obra. Cuando la visitó por primera vez en 1931 con Aaron Copland, Tánger era un lugar exótico y fascinante, un crisol de culturas y tradiciones. A pesar de los cambios políticos y sociales que la ciudad experimentó, incluyendo los disturbios antieuropeos de 1955 y la posterior independencia de Marruecos en 1956, Bowles nunca dejó de sentirse cautivado por su vibrante cultura. Paul Bowles empezó su andanza musical estudiando con Aaron Copland. En el otoño de 1931, después de una presentación de Copland, se unió al estudio de Virgil Thomson. En sus inicios se consideraba más poeta que compositor. Bowles publicó algunos versos en la Universidad de Virginia, pero su poesía no captó la atención de los intelectuales de la época, como Gertrude Stein, quien le sugirió que dejara la poesía. Su música, caracterizada por improvisaciones de piano al estilo de Ravel, cautivó tanto a Copland como a Thomson. En su libro Copland on Music, Copland elogió a Bowles por su música, llena de encanto e invención melódica. Algunos lo veían como un diletante. Según Copland, la música de Bowles siempre era fresca y nunca aburrida. Bowles nunca recibió una formación formal en música, aunque Copland y Thomson intentaron convencerlo de que lo hiciera. En lugar de eso, Bowles encontró su camino como compositor autodidacta, colaborando con figuras influyentes como George Balanchine, Joseph Losey y Orson Welles, entre otros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bowles trabajó como crítico para el New York Herald Tribune. Thomson consideraba que Bowles tenía un gran talento para el juicio crítico,
pero Bowles no se sentía capaz de asumir una carrera completa en la composición debido a su falta de formación profesional. Después de la guerra, Bowles se estableció en Tánger, Marruecos, donde continuó con sus actividades musicales y literarias. Con el éxito de su novela The Sheltering Sky, su carrera como escritor eclipsó su trabajo como compositor. Bowles mismo admitió que su música representaba un lado más alegre de su personalidad, mientras que sus escritos capturaban su lado más nocturno. En los años previos a su muerte, hubo un renovado interés en su música de los años 30 y 40. En mayo de 1994, a los 83 años, asistió a un concierto en el Théâtre du Rond-Point de París, donde se presentaron varias de sus obras para piano. Este resurgimiento de su música demuestra la verdad en las palabras de Bowles: la música solo existe cuando se toca. La apreciación por su música ha continuado con varios proyectos de grabación, incluyendo 2 CD de sus obras completas para piano lanzados en 2016 por el Invencia Piano Duo en colaboración con Naxos Records. Paul Bowles fue un verdadero innovador en el campo de la etnomusicología del norte de África. Entre 1959 y 1961, realizó grabaciones de campo de música tradicional marroquí para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En solo 5 meses, documentó 250 ejemplos de algunos de los géneros musicales más importantes de Marruecos, incluyendo música de baile, secular, para el Ramadán y rituales animistas. Su objetivo era preservar estas formas musicales antes de que la cultura moderna cambiara la práctica tradicional. Bowles señaló que la música tradicional había servido para celebrar cada fase de la lucha por la independencia de Marruecos. La colección completa, conocida como la colección Paul Bowles, está archivada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Incluye 97 cintas de carrete con aproximadamente 60 horas de música, junto con manuscritos, fotografías y un mapa, además de una grabación en 2 LP titulada Música de Marruecos. En la década de 1960, Bowles también comenzó a traducir y recopilar historias de la tradición oral marroquí, colaborando con narradores como Mohamed Mravet, Driss Ben Jeim Charadi y Mohamed Choukri. Bowles es considerado uno de los artistas que moldearon la literatura y la música del siglo XX. Gore Vidal, en su introducción a los cuentos completos de Bowles, elogió su capacidad para revelar los horrores subyacentes de la civilización moderna. En contraste, su música se describe como llena de luz, mostrando un lado diferente de su creatividad. Estudió composición con Aaron Copland y se convirtió en un compositor destacado en la música teatral estadounidense. Su música incidental era conocida por su capacidad para producir un efecto hipnótico sin clímax evidente. En 1991, Bowles recibió el premio Rea de relato breve, que destacó su prosa cristalina y su voz única en el relato corto. El edificio histórico de la legación americana en Tánger cuenta con un ala dedicada a Paul Bowles, que recibió una donación de muebles y documentos recopilados por su amiga Gloria Kirby en 2010. Finalmente, en 2002, la Biblioteca de Estados Unidos publicó una edición de sus obras. Bowles publicó 14 colecciones de cuentos, varias novelas, 3 volúmenes de poesía, numerosas traducciones y artículos de viajes, además de una autobiografía. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.